Muy pero muy buen día, muy buenas tardes o muy buenas noches a toda la banda de inconformistas que viene a este canal en busca de un poco más de conocimiento en lo que refiere a la comunicación no verbal. Hoy vamos a hacer el análisis de los hermanos Menéndez y para aquellas personas que no sepan de qué se trata el caso, ahí va un breve resumen. Nos situamos el 20 de agosto de 1989. Los hermanos Menéndez llegaban del cine de ver una película de Batman y básicamente se encuentran con una horrorosa escena de crimen en su propia casa. Sus padres habían sido brutalmente asesinados. Los peritos decían que nunca habían visto nada similar. Después, lógicamente, ya con la investigación dicen, che, esto acá le pegaron 200.000 escopetazos. Fue realmente una escena muy pero muy catastrófica. Uno de estos hermanos llama por teléfono al 911 para denunciar la situación. Se lo escucha, ¿no? Muy triste, muy desesperado, a los gritos con su hermano de, che, ¿qué pasó? Alejate del cuerpo, no puedo creer, mis padres, qué sé yo. Y básicamente arranca toda una investigación lógica de protocolo, ¿no? Lo que en principio había sido, quién sabe, un asalto o un ajuste de cuentas o algo que en principio muy bien no se entendía, básicamente terminó siendo uno de los casos más famosos de la historia de los Estados Unidos. Esto no se desarrolló o no se empezó a investigar en profundidad hasta que no empezaron a saltar algunas alertas que tenían que ver con las conductas de los hermanos Menéndez luego de la muerte de sus padres. Básicamente empezaron a derrochar un montón de dinero en cosas que no tenían mucho sentido en principio, porque ambos dejaron de estudiar, $40.000 en ropa, se decía que tenían sus propias seguridades para que cuando iban a comprar ropa, y ni hablar que era una familia absolutamente adinerada, pero esta cuestión del derroche, ¿no? Inclusive se los vio en algunos partidos de la NBA, en las primeras filas, o sea, evidentemente estaban derrochando mucho dinero y la gente como que empezaba a hablar de, che, ¿qué pasa acá con esta cuestión de que murieron hace relativamente poco los padres y estos pibes están disfrutando la herencia a más no poder? Básicamente la justicia siguió investigando, pero no había encontrado nada al respecto, hasta que un día surge una grabación que tenía el psicólogo de uno de los hermanos Menéndez, donde uno de los hermanos confiesa que en conjunto asesinaron a sus padres. Esta grabación encima la escuchó, por lo que se sabe, la escuchó la amante del psicólogo, se le armó un quilombo al psicólogo, en fin, sale a la luz este audio donde había una declaración de uno de los hermanos diciendo nosotros matamos a nuestros padres. Básicamente acá se armó un revuelo gigantesco, los hermanos Menéndez fueron a juicio, en principio la primera sentencia fue con un jurado y ese jurado no llegó a una determinación, eso arrancó en el año 93, después de eso fueron a una segunda instancia y ahí es donde ya se los condena no a la pena de muerte como se pensaba que se iban a declarar, sino simplemente a la prisión perpetua. Básicamente en el juicio se dieron muchas situaciones muy particulares. ¿Por qué? Porque se buscaba cuál fue el motivo, cuál fue el motor que llevó a los hermanos Menéndez, o esa en realidad fue la estrategia de la defensa, a cometer esta atrocidad, ¿no? Evidentemente ellos habían comprado una escopeta a unos 100 kilómetros del lugar y le reventaron la vida a los padres, digamos. Fue así, sin lugar a dudas, eso fue así porque ellos inclusive lo admiten. Lo que pasa es que en el juicio televisado, básicamente los hermanos Menéndez buscan contar un poco su verdad y cuál fue el motivo por el que hicieron eso. Y ahí arranca el gran tema, ¿no? El gran kit de la cuestión donde ellos hablan de que habrían sido abusados en reiteradas oportunidades y de manera muy explícita por el padre y bueno, la madre que era alcohólica, en fin, hablan un montón también de la madre, pero acá es donde se produce como el gran dilema, más allá de que ellos estén presos y que vayan a continuar presos por el resto de sus vidas, acá es donde se plantea el dilema por el cual la gente me pidió que yo haga este análisis que tiene que ver con que, che, estos chicos querían disfrutar de la herencia de los padres o en realidad estaban vengándose porque el pasado y estas acciones que comentaron en juicio realmente fueron verídicas y fue como una especie de venganza o legítima defensa o como quieran llamarlo. Independientemente de lo que crea cada uno, vamos a hacer el análisis de una entrevista de los hermanos Menéndez para ver cómo hablan de sus padres, si existe una incongruencia comunicacional a nivel tanto de las microexpresiones como no verbal, para saber y entender si estamos más cerca de alguna hipótesis que de otra. Vamos a analizar esta entrevista tanto de Lyle como de Eric Menéndez y vamos a ver cómo se comportan, no solamente con la entrevistadora, sino también entre ellos, cómo hablan de la familia. Quiero que hagan el ejercicio ustedes, que vean a ver qué es lo que a ustedes les transmite, porque no es como el caso de, por ejemplo, Charles Manson que analizamos acá en el canal. Hay muchos casos de asesinos y psicópatas en este canal que hemos analizado y hemos visto conductas que son manifiestamente raras, ¿no? Manifiestamente que vos decís, che, acá hay algo raro, evidentemente hay una incongruencia total entre lo que se dice y lo que se hace. Acá son dos sujetos que mantienen, específicamente uno de ellos mantiene mucho un rol, mantiene mucho un papel, pero quiero que también vean esa relación entre ellos que está muy marcada por la comunicación no verbal. Your minds when you heard that verdict, first degree murder, guilty. That I was going to spend the rest of my life in prison without any possible.
voy a frenar acá. Primero que nada, como Eric, que es el hermano menor, que es el que arranca a hablar, es el que toma la posta, ¿no? Fíjense que Lyle en ningún momento la mira a la entrevistadora, simplemente lo mira al hermano. Esto puede llegar a tener que ver con algo que veamos con el correr de la entrevista, que es una especie de subordinación o una especie de guía, una especie de liderazgo, una especie de admiración, ¿no? Siempre que uno no toma la posta, imagínatelo en una situación cotidiana de tu laburo, donde preguntan algo de la empresa, por ejemplo, y está tu jefe y estás vos, va a empezar a hablar tu jefe y vos lo vas a mirar a tu jefe. O en todo caso vas a esperar que tu jefe te dé la palabra y después vas a hablar vos. Esto en contextos sociales es muy normal, pero empieza a ser interesante y lo voy marcando para que ustedes también vayan viendo algunas cositas. Possibility of ever getting released. And you're devastated. I was devastated. Ahí, por parte de Lil, que es el que quien sabe más comunicación no verbal, los va a mostrar en esta primera parte, hay una incomodidad, no se vuelve a acomodar en la silla, al principio mira para abajo, después mira para arriba, esto según la PNL tiene distintos significados, no es científico, pero se los cuento por si quieren aprender un poco más. Normalmente arriba están las imágenes creadas o las imágenes que nosotros recordamos, o sea, si nosotros, por ejemplo, yo ahora te pregunto cuántas ventanas tiene tu casa, es muy probable que la gente tienda a mirar para arriba, sea porque está intentando recordarlo o porque está creando, por ejemplo, una respuesta mentirosa, ¿no? Independientemente de qué lado sea, porque ahí es lo que la PNL no puede terminar de demostrar, si evidentemente todos miran hacia arriba a la izquierda o todos miran hacia arriba a la derecha, pero bueno, tiene más que ver con eso, con el recuerdo de algo, ¿sí? O la creación de algo, y abajo tiene que ver con tanto un diálogo interno, normalmente abajo hacia la izquierda, o una cuestión del sentimiento, ¿no? Cuando nosotros hablamos de sentimientos, tendemos a mirar hacia abajo a la derecha, como por ejemplo en este caso, que él no está hablando, pero quién sabe, está recordando algo que ha sentido oportunamente. Devastated. I was devastated. Could have been death. Did you think that? I was terrified that they would give either one of us. Acá también, fíjense cómo no es el que habla el que muestra más las emociones, pero acá se ve clarito, escondimiento de información, ¿no? They would give either one of us death, and that's scary. Acá en ningún momento, por ejemplo, Eric habla de un miedo real. Es aterrador y muestra una cara neutra que podría inclusive, hay que ver cuál es su línea base, yo no lo he estudiado en profundidad a él en otras entrevistas porque la única entrevista que encontré es esta, o también cuando declaró en el juicio que él está triste, está llorando, se quiebra y demás, pero inclusive podemos decir que hay una especie de sonrisita, ¿sí? Una sonrisita con la contracción de los idiomáticos mayores después de decir que es aterrador. Eso marca claramente una incongruencia, ¿no? It's important to you to stay together when you get moved to the state prison? Very important. That is what's gotten us through these 6 years and through our life. Ahí aparece el enojo. A ver qué va a decir. The family. Bueno, justamente aparece el enojo antes de hablar de la familia en la que Eric y yo crecimos, ¿no? Acá hay un relato un poco más congruente con esta teoría que evidentemente ellos han sido abusados en el pasado por sus padres. The family that Eric and I grew up in, we had to be there for each other throughout, and it really created a bond that gets us through very rough. Ahí también hay un sentimiento que marca, ¿no? Todo lo que evidentemente él está relatando. Very rough periods. Some people might say, why should we put them together? I mean, look what they did. They should be punished. Fíjense, esto es rarísimo. Fíjense cómo Lyle busca el contacto con Eric. Acá. Miren esto, hasta ahí. ¿Ven cómo inclusive se mueve? O sea, este contacto físico que se busca, uno muchas veces, siempre, en realidad uno lo hace de manera inconsciente, uno busca el contacto para no sentirse solo. Cuando uno se siente sobreexpuesto, uno busca el contacto con alguien y muchas veces es rozar un brazo o muchas veces es apretarse uno mismo la mano o hacer algún gesto moderador de ansiedad. Pero fíjense cómo se ve clarito, cómo él está tirado para atrás, acá hay espacio y él va en búsqueda hasta que inclusive lo toca. Eso tiene un significado muy particular que muestra esa soledad, ¿no? Muestra esa sensación de estar siendo juzgado, estar siendo analizado y sentirse solo. There's nothing. ¿Ven? Acá de nuevo. Él iba a responder, iba a empezar a hablar, iba a decir algo y de repente deja que el hermano lo responda. Es esa relación donde, quién sabe, hay admiración o quién sabe hay demasiado compañerismo o quién sabe han sufrido demasiado juntos, no lo sé, estoy hipotetizando porque la comunicación no verbal no viene a eso, no tiene la más pálida idea de lo que realmente pasó, lo que sí es la hipótesis en base a su conducta. There's nothing to say to that. What we did, it was awful.
And I wish Fíjense, cuando dice eso, aparece el enojo, ¿no? Lo que hicimos es horrible, aparece el enojo. No es que aparece la felicidad, como por ejemplo hemos visto en otro asesino serial, como fue Ted Bundy, acá en el canal también, que está el análisis subido. and I wish I could go back. We will spend the rest of our life in prison. Ahí también aparece el enojo, cuando habla de la prisión. But if we're not put in the same prison, there's a good probability I will never see him again. And that some things that you cannot take, and there's some things that you can endure. With everything taken away, it would be the last, it's the last thing you can take. Acá aparece una sonrisa al final, ¿no? Es lo último que puede llevarte. Él tiene como esa fisionomía a nivel, digamos, composición muscular, que parece como que tiene cara medio sonriendo todo el tiempo, ¿no? Y tampoco ayuda, y esto tiene que ver, y ustedes lo podrán reconocer claramente en los dibujos, las personas que tienen la mandíbula muy marcada están muy relacionadas en el inconsciente con unas personas que normalmente tienen mucho carácter o son medios malas. Fíjense, por ejemplo, lo que pasa en los dibujitos, ¿no? Todos los dibujitos, si ustedes se ponen a pensar, todos los malos de los dibujitos que veíamos nosotros cuando éramos chicos tenían el mentón muy acentuado, y eso es algo que nos fue quedando, ¿no? Entonces muchas veces cuando nosotros vamos a analizar a alguien tendemos a hacer como patrones, ¿no? Y tendemos a agarrar estereotipos y decir, bueno, si esta persona tiene la mandíbula tan marcada y tan pronunciada, puede que sea más mala. Es algo absurdamente inconsciente, pero se los marco también porque puede que haya algo de todo eso y que esté sesgando nuestro análisis también. There are people, a great number of people, who think that you two are spoiled brats, that you are evil, that you are monsters. What do you say to them? Picante la entrevistadora, me gusta. That's not who I am, but I can't defend ¿Ves? No es quien soy, pero no lo puedo defender. Y ahí sí aparece la contracción del cigomático mayor, ¿ven? that. Y ahí baja, ¿ven? O sea, ahí estaba sonriendo y ahí baja. Estas son las conductas y la comunicación oral que a mí me llama poderosamente la atención del hermano menor, ¿sí? Que son esas sonrisas donde te están diciendo que sos un monstruo y no puedo hacer nada al respecto. ¿Cómo te estás feliz porque te están diciendo que sos un monstruo? ¿Se entiende? Esta sonrisa es bastante rara. I'm just a normal. Yo soy un chico normal. Y de nuevo, la risa. Fíjense la diferencia de las microexpresiones, ¿no? Fíjense la diferencia entre uno y el otro. Oh, Eric, you're a normal kid who killed your parents. Yeah, I know. And you still say you're a normal kid? Well, I didn't have normal experiences, but I am. I did that, and there's not a day that. Y cuando habla de que hice eso, fíjense cómo el pestaneo es más lento. Eso algo vimos de esto en el análisis de Colapinto, que es que no queremos ver algunas situaciones, ¿no? La comunicación no verbal también muestra cómo muchas veces mantenemos un poquito ese pestaneo, lo hacemos un poquito más prolongado por no querer visualizar, no querer reimaginar, no querer pensar en esa situación. Fíjense cómo el pestaneo es un poco más lento y al mismo tiempo se alarga. I didn't have normal experiences, but I am. I did that. Ahí. And there's not a day that goes by that I don't think about what happened and wish that I could take that moment back or change what happened. But it's hard to live with that. Lo raro es que es la aparición de esta sonrisa constante. Es difícil vivir con eso. Es muy raro. Do you feel remorse? Tremendous remorse. ¿Ven? Acá no aparece la sonrisa, al contrario. Y si vamos a lo que les expliqué antes de la PNL, fíjense cómo hay una mirada, ¿no? de reflexión hacia abajo, ¿no? Un sentimiento o un diálogo interno, dependiendo. And I think There's tremendous pain. ¿Ven cómo lo interrumpe constantemente? No lo deja terminar de desarrollar, ¿no? I mean, from the second that I got back to the house after the shootings, I saw what happened and I said, this is wrong. This is Esto es horrible, esto está mal. Acá sí hay enojo y esto es bastante congruente. awful. How could this have happened? I couldn't accept it. You couldn't accept it, but you called the police. You pretended that you hadn't done it. You cried. You went off on a spending spree. I mean, we all read about it. You bought Rolexes, you bought cars, you didn't say, oh my God, what have I done, and turn yourself in. Well, that's not De nuevo, la sonrisita. really what Well, happened. I've sort of stuck it all together, but
Yeah, you did a good job at it. ¿Ves? Y la chicana y la cosita, vos decís, la verdad que lo hiciste bien. Como intentando generar empatía, siendo que, bueno, We got back to the house, the police were there, and it was a matter of telling him you did it or just saying, I don't know who did it. And that's what we did. And if I could go back, perhaps I'd say I did it. And part of that started from the fact that we waited afterwards, and the police did not come. And in that time that we waited and waited, you know, we did make a bad decision to not have to. We expected the police de nuevo la interrupción. Te voy a dejar hasta un punto y después voy a hablarte encima y te voy y de nuevo y de nuevo y de nuevo y de nuevo. to be there. I mean, You expected the 12 police shots to in the come there middle- and arrest you. 12 shots in the middle of Beverly Hills on a Sunday night, and 12 disparos le metieron a los padres. no one calls the police. We're waiting at the house. No one shows up. And I still can't believe it. So you Esto también, ¿no? No, o sea, nosotros le tiramos 12 veces, pero nadie llamó a la policía, o sea, nos quedamos ahí. Y después nos fuimos a ver una peli, o dijimos que nos fuimos a ver una peli. called the police, but at that point you had already decided We had decided that not you weren't going to to. say anything. We were very stunned, and we felt that we would go to jail, obviously, and it was a selfish reason to just not want to have to go through that. What about spending the money? You know, cars, watches, invested in businesses, the good life. Fíjense la diferencia. Este asiente cuando le va diciendo lo de Rolex, lo de la buena vida, etc. Y este está inmutable. Miren la diferencia. Acá se lo estoy poniendo en cámara lenta. Invertir en dinero. Fíjense la diferencia. Acá hay un cierto grado de razonamiento, ¿no? De lo que pasó, como inclusive de la pregunta que está viniendo. Y del otro lado hay una frialdad total. You went to your psychologist, Dr. Oziel, and told him that you had committed this crime. It got to a point where I could no longer live. I felt that I was the worst person on earth, and Ahí había mucho enojo acá, miren. it got to a point where I couldn't live with myself anymore, and I needed help. And so I went to him, and that is what the catalyst was for me getting arrested in Lyle. You've had a lot of therapy. 6 years of intense therapy. 6 años de intensa terapia, sí, voy a terapia, voy 2 veces por semana, nos juntamos a tomar algo, después de eso tomamos un cafecito, una media lunita, le ponemos jamón y queso y salimos, sí, 6 años tengo de terapia. Fíjense, miren la cara del hermano, evidentemente hay una patología acá que es más que a las pruebas me remito. About What did you life. learn about yourself? I learned I learned what love was about. I learned what love was about because of my grandmother, because of all my relatives who didn't say, I can't believe you did this. Instead, they said, Eric, I know who you are. You're not this type of person. Fíjense como él habla siempre de él, nunca hay un nosotros, nunca hay un... mis abuelos y las personas que nos querían nos dijeron que nosotros no éramos... No, es yo y yo. No hay otra cosa que no sea yo por parte de Eric. You're not the type of person who could do this for no reason. Have you had therapy, Lyle? The same therapy, and it really works to just have someone you can communicate with that's willing to listen. All our lives, it was just sort of fending off things. It almost sounds like prison was a good thing for you. It was. Otra vez. Iba a responder y el hermano lo corta. At first, I killed my parents. And I spent 6 months. Fíjense cómo baja la voz para decirlo. Como lo baja como diciéndolo medio en secreto. Eso, la paraverbalidad jugando también el tener que decir las cosas. Quién sabe, hay algo ahí que muestra que todavía cuesta decir algo así. Hasta acá el análisis de los hermanos Menéndez. Por supuesto que están y siguen presente estas dos hipótesis y que por supuesto estás habilitado a contármela acá en los comentarios. De hecho, me interesa mucho leerte en los comentarios. ¿Qué crees vos que pasó? O sea, ¿por qué? ¿Cuál fue el motivo? ¿Cuál fue el motor de que le peguen 12 escopetazos, creo que fue, a los padres? ¿Era porque querían vivir la vida loca con la guita o porque realmente estaban pasando por una situación de abuso adentro de la casa que no tuvieron otra alternativa que o juntar odio o juntar no sé qué y le pegaron esos 12 tiros? O sea, ¿cuál fue el real motivo o motor de las circunstancias? Te voy a estar leyendo acá abajo atentamente. A mí lo que me pasa en este caso es que veo dos personalidades diferentes. Después de haber hecho tantos análisis y haber destinado tantas horas a analizar a psicópatas, asesinos seriales, etc., veo como dos perfiles distintos. Uno lo veo a Eric y a otro lo veo a Lyle.
Y la realidad es que no sé si la motivación de ambos fue la misma, realmente no lo sé. Lo que sí evidentemente veo es un grado de psicopatía en el caso de Eric mucho mayor al que puede llegar a ser visible en Lyle. Lo que pasa es que sin lugar a dudas los dos tienen que estar en cana por el resto de sus días, pero es muy relevante el tema del motivo o el motor, porque más allá de que tengan que estar en cana, hay algo ahí que evidentemente nunca se sabrá, ¿no? Porque los padres no están para defenderse y por supuesto porque la historia está siendo contada por las personas que sobrevivieron únicamente. Entonces quedará siempre en tela de juicio a ver qué es lo que realmente pasó. Yo veo una conducta donde hay muchas incongruencias, donde hablo sobre algo feo y aparece una sonrisa, o donde intento generar empatía en una situación donde te acaban de condenar para que vos no veas nunca más a tu hermano, vos estés en la cárcel de por vida y hables de la situación y quieras empatizar, no, si estuviste bien haciendo esto. Como es rara la situación, ¿no? Intento interrumpir y también veo de parte de Lyle una cosa de admiración, de voy a esperar a ver qué hace mi hermano para yo hacer lo mismo. Y está muy presente eso durante toda esta entrevista. Volvemos a lo mismo. El motor, la verdad que no lo sé. Pero sí veo que quién sabe pueden llegar a ser distintos motores o que quién sabe alguno siguió las órdenes de un otro que estaba más convencido de hacer en definitiva lo que ellos mismos dijeron que hicieron. Hasta acá el análisis del día de la fecha. Espero que te haya gustado. No te olvides de suscribirte al canal si te interesa que traiga más casos como estos y también te voy a dejar de este lado la lista de reproducción de todos los asesinos y psicópatas que hicimos en este canal porque es muy probable que también encuentres algo interesante en ver toda esta clase de videos y por supuesto al mismo tiempo aprendas. Gracias por estar al otro lado y activar la campanita para que cada vez que saquemos un video te avise YouTube y muchísimas gracias por estar al otro lado. Nos vemos más pronto. Qué tarde.